Módulo 2 vamos a continuar con nuestra explicación de la interpretación de la Biblia en la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre las hermenéuticas o las cuestiones hermenéuticas. Y entre ellas está la hermenéutica filosófica. ¿Qué es la hermenéutica filosófica? Pues voy a leer este enunciado que nos va a aclarar bastante. Dice: constatando la distancia cultural entre el mundo del primer siglo y el del siglo XX, o sea, en el que estamos actualmente, 2021, y preocupado por lograr la realidad de la cual trata la escritura, hable al hombre contemporáneo. Bullmann ha insistido sobre la precomprensión necesaria a toda comprensión y ha elaborado la teoría de la interpretación existencial de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues nosotros ya sabemos que la hermenéutica, en esto ya tenemos un paso adelante. La hermenéutica es punto 3 de la lección, la actualización del texto bíblico. Lo que nos dice hoy, un texto bíblico no se puede quedar en el pasado, en lo que decía hace 2000 años. El texto bíblico se tiene que traer para el 2017 y tener una aplicabilidad para el día de hoy. En ese orden de idea, la hermenéutica es recortar la distancia que hay entre los inicios en los que se escribe el texto y en el día de hoy. Es una interpretación para actualizar la palabra. Pues si bien hoy en día ni tú ni yo andamos con sandalias, ni somos nómadas armando carpas por el desierto, y mucho menos nos ponemos túnicas y andamos bajo extremos calores o fríos en el desierto. Ya eso pasó. Nosotros ya estamos en otra época, en otro país, en otra ciudad, en otros tiempos, los cuales deben de ser la palabra de Dios actualizada para los días de hoy. Y esa es la hermenéutica. También hay algo importante con las hermenéuticas filosóficas, y es que nos hablan de la utilidad para la exégesis, que acá les quiero leer un apartado. Dice: la Biblia es palabra de Dios para todas las épocas que suceden. O sea, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre se actualiza en su palabra. Dice acá: se trata de franquear la distancia entre el tiempo de los autores y de los primeros destinatarios de los textos bíblicos y nuestra época contemporánea, para poder actualizar correctamente el mensaje de los textos y nutrir la vida de fe de los cristianos. Toda exégesis de los textos debe ser completada por una hermenéutica. La necesidad de una hermenéutica, es decir, de una interpretación en el hoy de nuestro mundo. Miren qué importante lo que dice nuestro libro: toda exégesis debe ser completada por una hermenéutica, por una interpretación personal actualizada, o si no la Biblia se vuelve un libro de historia, un libro en el que queda ya en el pasado, sí, muy bonito, nos habla de una historia muy bella, pero no tiene actualidad hoy, no tiene una vigencia hoy. Entonces, esos son, digámoslo de alguna manera, las herramientas de las hermenéuticas filosóficas. ¿Qué es la lectura fundamentalista? Es una lectura que no acepta ningún tipo de interpretación. Es una lectura que no te acepta a ti el método histórico crítico, el análisis narrativo, los acercamientos contextuales, el acercamiento por ciencias humanas. Nada de esto lo acepta. La lectura fundamentalista es leer la palabra de Dios literalmente palabra por palabra. Todo lo que dice, eso es. No hay ni épocas históricas, no hay ni que irse 2000 años atrás para revelar la verdad de la palabra. No hay que sacar verbos, no hay que sacar personajes, nada de eso. Simplemente leerlo, y todo lo que dice allí es. El fundamentalismo tiene inerrancia bíblica. ¿Qué es la inerrancia bíblica? El leer la palabra de manera literal y por ende de forma errada. El fundamentalismo no considera que la Biblia sea un libro inspirado por el hombre y por el Espíritu Santo. Solo dice que es el Espíritu Santo. En otras palabras, el fundamentalismo, ¿qué es lo que hace? Nos dice que la Biblia cayó del cielo, y que cuando cayó del cielo fue escrita por la pluma dorada de Dios, y que no la escribió ningún hombre, que ningún ser humano metió la mano allí, sino que fue Dios quien la tiró del cielo y cayó así. Y esta es el fundamentalismo. Nosotros, con todo este estudio bíblico en este módulo 2, pues nos hemos dado cuenta que no resulta así,
que no se puede ser fundamentalista, que hay que irse 2000 años atrás, que hay que estudiar un poco más, que hay que estudiar verbos, que hay que estudiar personajes, que se puede acercar a la palabra a través de la liberación, del feminismo, a través de la antropología, de la sociología, y que esto aumenta toda la riqueza de la palabra. El fundamentalista, rechaza esto asiduamente. Y lo que dice es que definitivamente la palabra no se puede interpretar así. Lo raro de los fundamentalistas es que llegan y dicen, mire, acá dicen la palabra, hombres sométanse a sus esposas, esposas sométanse a sus maridos. Pero tampoco dicen, mire, acá dice la palabra, córtate el ojo si te hace pecar. Y no he conocido al primer tuerto, al primer manco, al primer cojo, por haberse cortado sus miembros por pecar. El fundamentalista a veces es un poco contradictorio, porque dice que la palabra hay que leerla y hay que hacerla tal cual, pero a veces parece que acomodara un poco la interpretación de la misma. El fundamentalista a veces puede resultar un poco soberbio, porque cree que el fundamento de la palabra es así. Si alguien llega y da otra perspectiva de la palabra y dice, no, así es y así se queda. Es una persona totalmente radicalizada frente a la palabra de Dios. El fundamentalismo es algo muy peligroso en el que tú y yo tal vez hemos caído en algún momento de nuestra vida. Cuando hablamos de fundamentalismo pensamos también en otras corrientes cristianas como los testigos de Jehová, los pentecostales, etc. Pero dentro del catolicismo también hay gente fundamentalista. También hay personas que no quieren interpretar la palabra. Esos que nos decían, no estudie teología, no estudie Biblia, porque se le va a perder la fe. Como si la razón restara la fe. La razón hace aumentar nuestra fe, crecer nuestra fe. Esa es básicamente la lectura fundamentalista. Y dentro de la lectura fundamentalista hay unos puntos de fundamentalismo importantes que les va a aparecer en la pantalla a continuación. Punto número 1. La inerrancia verbal de la escritura. La inerrancia verbal de la escritura, ya lo expliqué, es por ser fundamentalista leer la escritura de una manera errada, equivocada. Punto número 2. La divinidad de Cristo. Se cree que Cristo es un superhombre que no tenía ni carne ni hueso, que solo era Dios pero no tenía nada de hombre. Las personas fundamentalistas creen esto. Tercer punto, el nacimiento virginal de María. Ellos lo que hacen en este punto no es que nosotros no creamos en el nacimiento virginal de María, aclaro, sino que ellos pelean y pelean con que María tenía otros hijos, Jesús tenía hermanos, y se ve acá en la palabra dice que María fue a visitarlo con sus hermanos. Estas personas muy apasionadamente tienen siempre este tipo de discusiones por ser fundamentalistas. La doctrina de la expiación vicaria, bueno, ese es el cuarto punto. La expiación quiere decir, pues que creemos que tenemos que, digamos así, voy a explicarlo no tan técnicamente. Creemos que nosotros tenemos que flagelarnos, que vivir los tormentos de Cristo en la cruz, y entre más los vivamos, más podemos tener expiación de nuestros pecados. Lo que llaman la mortificación, los cilicios, los flagelos. Como si Jesús en la cruz hubiera dicho, qué rico, ya casi me va a poner la corona de espinas, va a sufrir bastante para redimirlos. O ya me van a pegar latigazos y me van a sacar pedazos de piel, qué bueno para poder redimir al mundo. No, así no funciona. Jesús se sometió a la cruz, pero no porque Él quiso mortificarse de esa manera, sino que Él lo que hace simplemente es aceptar la voluntad del Padre y circunstancialmente llegar a la cruz. ¿Ven? Y digamos que el quinto punto es la resurrección corporal de la segunda venida de Jesucristo. Los fundamentalistas pues tienen diferencias frente a esto. Ellos creen que los muertos van a resucitar, que como le dice en el Apocalipsis, a leerla literal, hablan unos raptados. Los raptados son los que se van a llevar en cuerpo y alma, las otras personas van a quedar como zombies acá en el mundo. Son lecturas fundamentalistas y literalistas. Bueno, esto es todo por ahora en cuanto a los acercamientos o a la lectura fundamentalista. Lo que nos queda de esto es no hagamos lecturas fundamentalistas. Esto lo único que hace es cortar con toda la tradición de la Iglesia Católica. Un fundamentalista dice, ¿para qué el estudio bíblico? O sea que está cortando 2000 años
de estudio de la palabra de Dios, donde diferentes papas, obispos, teólogos, personas muy espirituales, cercanas al corazón de Jesús, han intentado revelar e interpretar la palabra. El fundamentalista corta 2000 años de historia y dice que no le interesa nada de eso. Cortar todo ese tiempo es perder la riqueza de nuestra iglesia, pues es una de las iglesias más antiguas del mundo. Y por eso hemos avanzado en muchos aspectos. Así que no seamos fundamentalistas y por eso pues la lectura fundamentalista no aplica para nosotros. Muchas gracias, esto es todo.